Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la configuración electrónica condensada o abreviada. Ya el nombre nos dice que va a ser una abreviación de la configuración electrónica estándar. Vamos a partir primero de saber de qué elemento vamos a realizar la configuración electrónica. Por ejemplo, el potasio. Mi primer paso va a ser encontrar el potasio en la tabla periódica. Encuentro el potasio que se encuentra en el grupo 1, periodo 4. El segundo paso va a ser mirar quién es el gas noble que se encuentra en la tabla periódica antes del potasio. O sea, voy a mirar el nivel anterior. Gases nobles, recuerdo, eran los del grupo 8A, los de la última capa, acá, el último grupo. Y miro quién es el que se encuentra en el periodo anterior al del potasio. El potasio, recuerdo, estaba en el periodo 4. Miro el periodo anterior. El que se encuentra antes es el argón. Entonces, ¿qué pasaba con los gases nobles? Porque voy a buscar el gas noble. Los gases nobles tenían todos los niveles completos, ¿sí? Tenían niveles y subniveles completos. O sea que voy a ocupar al gas noble previo como para decir, tiene la configuración electrónica del gas noble y además la del último nivel, que es la que me va a indicar que se trata del potasio. Entonces, voy a poner potasio, voy a abrir corchetes y voy a poner el símbolo del gas noble anterior, que para el potasio es el argón. Entre corchetes argón y después voy a mirar. El potasio está en el periodo 4. Y si ustedes miran acá en la tabla, en la última parte me dice argón 4S1. ¿Qué significa eso? Que tiene la configuración electrónica del argón y después se agrega el 4S1. ¿Cuál era la configuración electrónica del argón? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y ahí voy sumando 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12, 18 y con este 19. Vamos a otro ejemplo. Si tomo por ejemplo la del cobalto. Cobalto tiene número atómico 27. Si yo quiero hacer su configuración electrónica estándar, voy a decir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para llegar a 27, 3D, 7. Esa sería la configuración estándar para el cobalto. Ahora, si yo quiero hacer la configuración condensada, voy a mirar de vuelta el cobalto. ¿En qué periodo está? También está en el periodo 4. Miro la tabla. Cobalto, periodo 4. Entonces voy a poner de vuelta el gas noble previo, que también va a ser el argón, y voy a poner entre corchetes argón. Y fuera del corchete, ¿qué me significaba argón? Significaba todo el nivel 3 completo, hasta el 3P6. 2, 4, 10, 12, 18. ¿Por qué hasta 18? Porque el argón tiene 18 de número atómico. Y después voy a anotar solo lo del último nivel. 4S2, 3D7. Y esa sería la configuración electrónica condensada o abreviada para el cobalto. Vamos a un ejemplo más. Si tengo el caso del aluminio. El aluminio tiene número atómico 13. Lo busco en la tabla, el aluminio está acá, está en el periodo 3. Voy a mirar quién es el gas noble previo a él. Nivel anterior, el neón. El neón tiene, por eso escribo entre corchetes neón. Y digo, el neón tiene 10 electrones.
La diferencia entre el neón y el aluminio son 3. Ahora, ¿yo puedo poner esos 3 electrones todos en un mismo? No. ¿Qué significaba neón? Neón significa 1s2, 2s2, 2p6. Después del 2p6, ¿quién viene? El 3s2 y después el 3p, y voy a poner acá la cantidad que necesito para llegar a 13. Si esto, porque esto no lo voy a tener escrito, significa 10, voy a necesitar que sea 3p1. ¿Dónde lo veo esto en la tabla? Si ustedes miran, el último dato en esta tablita me dice entre corchetes neón, 3s2, 3p1. Y esa va a ser la configuración electrónica condensada o abreviada para el aluminio. Es una forma más corta de escribir la misma configuración electrónica estándar, pero sin tener que escribir todo lo previo. ¿Por qué usamos de base a los gases nobles? Porque son los que tenían el último nivel de energía completo, ¿sí? Entonces, tenían todos los niveles de energía anteriores completos. Entonces, para no tener que escribir todo lo anterior, voy a escribir únicamente lo de los último nivel. Último nivel. Eso es lo único que voy a aclarar en la configuración electrónica condensada. Y también vamos a hablar de la configuración electrónica desarrollada. Para empezar a hablar de la configuración electrónica desarrollada, tenemos que primero aclarar una regla que se llama regla de Hund. La regla de Hund va a establecer que en un orbital no pueden haber más de 2 electrones y que esos electrones siempre van a estar girando en sentido contrario, ¿sí? Entonces, partiendo de esta regla de Hund, vamos a usar la configuración electrónica desarrollada. En la desarrollada no se usan números y no se usan letras como veníamos usando. No voy a usar 1s2, 2s2, 2p6, ¿sí? Sino lo que voy a ocupar van a ser cajas. Y una cajita me va a representar a un orbital, ¿sí? ¿Cuáles eran mis orbitales? S, P, D, F. ¿Sí? Según la regla de Hund, en un orbital entran como máximo 2 electrones. Por eso vamos a hacer una cajita dividida al medio. Y a los electrones, en vez de números, los vamos a representar con flechas. Esas flechas tienen que tener, siguiendo la regla de Hund, siempre distinto sentido. Entonces voy a representar que en un orbital entran como máximo 2 electrones. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Este sería un orbital completo o un orbital lleno. Puedo encontrarme con un orbital incompleto si tiene solo una flechita, si tiene solo un electrón. Y ese electrón siempre va a ser el primero en sentido hacia arriba, ¿sí? Y puedo encontrarme con un orbital vacío. Ahora, ¿cómo voy a hacer si, según la regla de Hund, entran en un orbital solo 2 electrones? ¿Cómo voy a hacer como con un orbital P que entran 6, o un orbital D que entran 10, un orbital F que entran 14? Siempre que represente una sola cajita, se va a tratar de un orbital S, en el que van a entrar como máximo 2 electrones, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Este va a ser un orbital S. Cuando hablo de un orbital P, voy a hacer una casita triple. ¿Por qué triple? Porque en cada orbital entran 2 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total entran como máximo 6 electrones en el P. Cuando hablo de un orbital D, voy a hacer una cajita quíntuple con lugar para 10 electrones. 1, 2, 3,
4, 5 y ahora 5 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. En total, 10 electrones. Y va a pasar lo mismo para el orbital F. Voy a hacer una casita séptuple para 7. Con 7 orbitales y en total van a entrar 14 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada una está dividida al medio. Y entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es importante que siempre los electrones tengan distinto sentido, o sea, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Eso es muy importante. Otra cosa que va a ser importante va a ser a la hora de representar orbitales P, D y F. Fíjense como yo recién completé. Le puse una flechita en todos los orbitales primero hacia arriba, o sea, dejé este incompleto, incompleto, incompleto y ahí recién empecé a completar. Eso también sigue una regla muy importante, ¿sí? ¿Cómo va a ser el ejercicio de esto? Primero que nada, no es necesario, pero me va a servir si yo hago de base la configuración electrónica estándar. Por ejemplo, para el caso del oxígeno, tiene 8 electrones para distribuir. Su configuración electrónica estándar sería 1s2, 2s2, 2p4. Ahora, en base a esta configuración electrónica estándar, voy a convertir esta estándar en la desarrollada. ¿Cómo? Cada orbital S va a ser una sola cajita. Entonces acá abajo voy a poner una casita, donde entran como máximo 2 electrones. Como es S, no hace falta seguir lo que les decía, primero una en todas porque tengo solo una casita. Para el 2S también es S, va a ser una casita. Un electrón hacia arriba, un electrón hacia abajo. Hasta ahí tengo 4 electrones distribuidos. Voy al 2P. Como se trata de un orbital P, tengo una casita triple con lugar para 6 electrones. ¿Cómo voy a escribir estos electrones? Recordando primero poner todos hacia arriba y después todos hacia abajo. Tengo 4 electrones para distribuir. Voy a poner 1, 2, 3 y el cuarto recién me va a completar el primer orbital. Entonces voy a tener un orbital completo y 2 incompletos, correspondientes al subnivel P. Esta va a ser mi configuración electrónica desarrollada para el oxígeno. Vamos a otro ejemplo. No van a tener en las actividades, por lo menos yo no les voy a pedir demás elementos que tengan una configuración electrónica muy larga, si no tienen que escribir tanto, ¿sí? A ver, por ejemplo, para el caso del cloro. Cloro tiene número atómico 17. Su configuración electrónica estándar viene a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hasta ahí tengo 2, 4, 10, 12, 3p6, 18. Y ahí me pasé, 18. Tengo que poner en el P la cantidad necesaria para llegar a 17, o sea que voy a poner 3p5. En base a esa voy a armar mi configuración electrónica desarrollada. Convierto todo lo que sea S en una sola casita. Aclaro, no es necesario que hagan la estándar primero, pero siempre me va a servir como guía para no perderme y hacer mal las cajitas, ¿sí? 2 electrones en el 1s. Para el 2s también es una casita porque tengo solo 2 electrones. Para el 2p va a ser una casita triple porque tengo 6 electrones. ¿Cómo completo esta? Todos hacia arriba primero, todos hacia abajo después. 6. Voy al 3s.
como es S, una sola casita, 2 electrones. 3p es una orbital p, una casita triple, donde entran 5 electrones. ¿Cómo voy a ubicar esos 5 electrones? 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaron 2 completos, 1 incompleto, pero esta sería mi manera correcta de hacerlo. Si tengo, fíjense, por ejemplo, el caso del... Vuelvo al ejemplo del carbono que les hice hoy. 1s2, 2s2, 2p2. ¿Cómo seguiría mi configuración desarrollada? 1, 2 porque es S, 2s2 porque es S. ¿Cuál es el error? Piensan que porque solo tiene 2, a un orbital S y le pongo 1, 2. Esto va a estar mal. ¿Por qué? Porque al ser orbital P, al tratarse de un orbital P, sí o sí tiene que tener el lugar para los 6, aunque no complete los 6. O sea que sí o sí voy a hacer la casita triple. ¿Cuál sería otro error común? Ponen 1, 2. También va a estar mal. ¿Por qué? Por lo que les decía recién de la regla que tengo que respetar de primero colocar todos en el sentido hacia arriba. Y después, cuando tengo el tercero completo hacia arriba, el cuarto hacia abajo, el quinto hacia abajo y con el sexto recién completo. Si tengo 2 en el P, voy a poner 2 en sentido hacia arriba. Y esta también sería mi manera correcta.